Señor Dios, tú que moras en las alturas, te queremos dar gracias, Señor, en esta mañana, por tu misericordia, Señor, por permitirnos, Señor, estar a tus pies, buscar tu rostro, Señor, en cada momento de nuestras vidas. Te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos das eh, de hablar de ti, Señor, de tu palabra, Señor. Sé tú en esta mañana infundando, Señor, o infundiendo, Señor, el deseo, Señor, de que podamos poner en práctica, Señor, tu palabra. Gracias te damos, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Pueden estar sentados. Eh, si podemos, vamos al primer libro de Juan. Tiene mucho que ver la predicación del día de hoy con el tema del mes, que es transformados. Y una de las formas en que debemos ser transformados realmente es cuando vemos aquí en Juan que Él nos habla prácticamente de la luz, que no es más que nuestro Dios. Y en tiempos como los que realmente estamos viviendo en nuestros días, es muy fácil confundirnos con las redes sociales, con todo lo que publicamos y que vemos todo feliz, todo bien, todo bonito, todo chévere. Vemos todas las fotos se editan, todo está renovado. No hay ningún tipo de dificultad, las dificultades las dejamos para otro, para otras ocasiones, ocultamos todo. Y muchas veces transformamos, llevamos esta cultura de filtrar al ámbito espiritual, donde queremos proyectar una vida perfecta. Y la realidad es obtener estos filtros es agotador. El peso de pretender que todo está bien cuando por dentro estamos luchando con el pecado, la culpa o la duda, termina por quebrantar nuestras almas. Y el apóstol Juan en esta carta escribe de forma general a la iglesia en un tiempo en donde de dentro de la iglesia había un grupo de falsos maestros que decían que podíamos vivir nuestra vida como queremos, porque realmente la carne era pecaminosa, pero el Espíritu Santo. Y él aquí contrarresta realmente toda, todo ese malentendido que había en aquel entonces con relación a esa falsa doctrina eran gnósticos. Luego de Pablo, que luchó mucho, bastante, con algo que estaba sucediendo en las iglesias, y era la ley, problema de la ley, y seguir a Cristo, todo lo que el judío le quería poner al no judío para que pudiera seguir a Cristo. En el siglo primero, entonces Juan, que era el último de los eh, testigos oculares del ministerio de Cristo terrenal, eh, tiene esta situación y él en esta carta viene a contrarrestar, a luchar contra situaciones que había de pecado en la iglesia. Entonces, la verdadera comunión con Dios exige honestidad radical y una vida expuesta a su luz, caminando la transparencia de Dios, libres del peso de la apariencia. Podemos ver o podemos encontrar que en ese tiempo en donde Juan escribe, desde Éfeso, probablemente, la iglesia primitiva, el apóstol Juan escribe
para blindar, proteger, ayudar y a los creyentes contra los errores del grupo de falsos maestros que habían separado a la comunidad apostólica. Juan utiliza una estructura literaria basada en contrastes absolutos. Luz versus tiniebla, verdad versus mentira, para demostrar o para desmantelar la herejía gnóstica que se estaba propagando en ese entonces. La verdadera comunión con Dios exige derribar el autoengaño y exponernos nuestra unidad, nuestra honestidad a su luz. En la palabra de Dios, en lo primero, en estos últimos 5 versículos, dice, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión uno con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Y su palabra no está en nosotros. Gracias, hermano. ¿Cómo podemos disfrutar de una comunión real y auténtica con un Dios que lo ve todo? Un Dios al cual no le podemos esconder nada de nuestras vidas. Entre nosotros podemos probablemente disfrazar, esconder cualquier cosa, pero a nuestro Dios en ninguna forma, en ninguna manera vamos a poder esconderle nada de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos disfrutar de una comunión real y auténtica con nuestro Dios o con un Dios que lo ve todo? Este pasaje nos muestra realidades, entre ellas 3, probablemente una cuarta, que debemos abrazar. Y la primera de ellas es, para caminar en transparencia con nuestro Dios, es conocer que Dios es la luz absoluta. Y antes de evaluar nuestras propias vidas, debemos entender con quién estamos tratando y entender quién es Él. Dios no negocia con la oscuridad. Dios es un Dios santo. Y cuando vemos el versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Juan se está refiriendo aquí prácticamente a la introducción que él tiene en los primeros 3 versículos, en donde él conecta la verdad. Juan enfatiza que los apóstoles tocaron, vieron y oyeron al verbo de vida. Jesús es la revelación directa que enseñó con su vida y su palabra durante su ministerio terrenal. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Ellos están directamente mencionando de la luz absoluta, que ellos escucharon, que ellos testifican, porque él está atacando un grupo que está saliendo de dentro de la iglesia, haciendo alusión a cosas que no son reales. Entonces, como él vio o ellos vieron, como ellos contemplaron, como ellos tocaron, como ellos anduvieron con Jesucristo,
Él directamente está hablando desde su perspectiva, desde su corazón, todo lo que aquí él está refiriendo. Si vemos, el mismo Juan dice en Juan 8:12, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El mismo Jesús, que es Dios, es la luz absoluta de nuestra vida. Dios es luz, es una declaración absoluta. En la Biblia, la luz representa santidad, perfección, perfectísima, verdad absoluta y pureza moral. Dios no tiene áreas grises, como tú y como yo. Él no tiene secretos oscuros. Él no tiene nada escondido. Podríamos verlo en tres verdades. Moral. Dios es perfectamente puro, justo y limpio. En Él hay una ausencia total del pecado. Diferente a ti y a mí, que debemos luchar constantemente con nuestra carnalidad, con nuestro pecado. Lo podemos ver en lo intelectual. Dios es la verdad misma. En Él no hay engaño, no hay confusión. Revela toda la verdad y disipa la mentira. En lo relacional, como la luz expone todo lo que toca, es imposible relacionarse con un Dios tratando o aparentando o escondiendo nuestros pecados. Es imposible poder estar frente a un Dios de luz, de absoluta luz, con nuestra vida pecaminosa, tratando de esconder quiénes somos. No podemos esconderle nada, realmente. No hay ninguna tiniebla en él. En el original, cuando Juan dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él hace una doble negación. No hay ninguna. Él niega dos veces. Por lo tanto, la verdadera comunión con Él requiere que nos despojemos y vivamos en total transparencia. Esta doble negación enfatiza que es imposible que el pecado o el engaño cohabite con el carácter de Dios. Imaginémonos que de pronto a la persona que han estado en quirófano, en cirugía, estamos en un quirófano de alta tecnología médica, luces en el techo, son tan potentes que nada se puede esconder. El médico necesita ver todo, absolutamente todo, para poder sacar lo más mínimo que puede haber dentro de ese ser humano o de la cirugía que está haciendo. No puede dejar ningún tipo de infección, no puede dejar nada allí dentro. Entonces necesita una luz suficiente. Entonces, nadie puede entrar allí sin esterilizarse, nadie puede entrar allí sucio o con lodo, tratando de esconder o aparentar. ¿Por qué razón? Porque simplemente la luz va a exponer la realidad. Nunca podremos arrastrar a Dios a nuestras áreas oscuras. Somos nosotros quienes debemos de subir en donde Él está. Nuestras vidas debemos ser cada día más tratando de perfeccionarnos, de buscar que la luz que nos va a guiar en esta vida, en esta tierra caída de pecado.
Dios nos va a guiar. Dios nos va a ayudar. ¿Cómo podemos disfrutar de una comunión real y auténtica con un Dios que lo ve todo? Vimos que Dios es luz absoluta. Entonces, debemos evaluar nuestra conducta, la práctica de caminar. Cuando la Biblia en este caso habla de caminar, no se habla de yo trasladarme de acá a donde estoy, a mi casa o a otro lugar. La Biblia habla de tu transitar, tu forma de actuar, tu forma de vivir, tu crecimiento en Cristo, tu crecimiento en conocer de la palabra. Es bien importante que todos estemos bien apegados a lo que la palabra tiene para nosotros. La palabra de Dios nos puede a nosotros redireccionar nuestras vidas. Podemos encontrar lo que falta si ponemos en práctica el caminar. Juan confronta la distancia que hay entre lo que decimos y lo que hacemos. Dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El peligro de decir que tengo comunión mientras ando en tiniebla implica un estilo de vida, un hábito continuo, que insiste que todo está bien con Dios, pero vive en pecado, oculto, comete un doble error. Nos autoengañamos. Mentimos con nuestros labios y contradice con la verdad. Nuestros actos el peligro de decir que tengo comunión mientras ando en pecado, mientras ando en la oscuridad, mientras realmente mi vida no es esa, es que es solamente una apariencia. Y Dios conoce nuestros corazones. Dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Compartir en comunión, participar juntos y tener una relación profunda y espiritual, en este contexto describe una unión íntima, mutua, que los creyentes experimenta al vivir bajo la verdad y la santidad de Dios. Es una experiencia que vamos a tener. Y la hermana Flor, en los últimos tiempos que hemos compartido, ella nos ha motivado a la unión. Si todo lo que hacemos aquí lo hacemos en esa comunión, en esa unión entre nosotros, en ese perfecto tratar de yo velar por los demás, realmente vamos a tener ¿qué cosa? Lo que Dios pide de nosotros, que nosotros debemos demostrar que andamos en luz, porque si andamos en luz es porque estamos ¿qué cosa? Haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Si no lo estamos haciendo así, realmente no estamos en luz. Y cuando Juan habla aquí pero si andamos en luz, tenemos comunión uno con otro y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este verbo limpia
en el griego el verbo está en tiempo presente de modo indicativo, esto indica una acción que no indica que ocurrió una sola vez, sino es algo continuo. Es algo que siempre es y será. Es una acción continua, constante y permanente. Jesús nos limpia ahora mismo y sigue limpiándonos a cada momento. Es un flujo de purificador ininterrumpido que del creyente que camina en luz. La sangre de Jesús no es para quienes ocultan su pecado, sino para quienes, al andar en luz, reconocen que necesitan ser limpiados continuamente. No somos santos, seguimos en esta tierra, el pecado nos asedia, pero tenemos a un Cristo que está allí para librarnos de que de todas esas tentaciones debemos huir. Y yo escuché eso de huir de pecado. Decía, imagínate que tú estás en un campo. En nuestro campo no hay serpientes grandes, ni hay cacabeles, ni nada de eso. Aquí son serpentitas pequeñas. Pero imagínate que tú estás en la India, donde hay una cobra, una serpiente grande, y tú tienes un machete en la mano. Tú vas a hacer dos cosas. O le cortas la cabeza o te mandas. Porque lo que tienes son segundos para qué? Para que esa serpiente te muerda. Y tan pronto te muerde, la misma palabra dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que el pago del pecado es la muerte. Esa serpiente te muerde, te envenena, y tú y yo no para nada. Entonces, así como el pecado es esa serpiente, debemos nosotros huir de la tentación del pecado o matarlo de inmediato. No le podemos dar chance, porque si le damos chance, déjame pensarlo, estamos definitivamente ya presos y estamos practicando el pecado. ¿Cómo podemos disfrutar de una comunión real y auténtica con un Dios que lo ve todo? Es importante que tú y yo rompamos con el autoengaño, el camino de la confesión. Necesitamos confesar, tenemos que confesar nuestros pecados. El mayor obstáculo para la gracia no es la gravedad de nuestro pecado, sino el orgullo de negar que hemos pecado. Y como decía en principio, entre nosotros puede haber eso. No debe. Podemos intentar, pero a Dios no podemos hacerle eso. Porque Él conoce nuestros corazones y nuestras intenciones. La autosuficiencia es una trampa. El decir que no tenemos pecado, negar nuestra inclinación caída o no hemos pecado, negar nuestros actos malos específicos, es un autoengaño destructivo. Peor aún, el versículo 10 dice, acusa a Dios de mentiroso, porque su palabra afirma que todas fallamos. Cuando tú y yo negamos que hemos pecado, le estamos diciendo a él que él es un mentiroso. Y Dios es vimos en principio que es una luz absoluta. Y la luz absoluta no tiene ningún tipo de pecado, no tiene nada que ver con el pecado, no tiene que ver nada con lo que tú y yo hacemos en esta tierra. Somos nosotros los que fallamos. La confesión sincera del versículo 9 que dice,
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, esta palabra es una combinación de dos términos griegos y quiere decir lo mismo. Por ejemplo, si al hermano Jeffrey yo le ofendo en alguna manera, yo confesar mi pecado con él no es decirle, Jeffrey, perdóneme, porque yo sé que fallé. No es solamente eso. Yo tengo que reconocer cuál fue mi pecado y decirle, Jeffrey, perdóneme, porque en este momento X yo fallé en hacer esta cosa o aquella cosa o en omitir algo importante para su vida. Yo fallé en reconocer cualquier falta que yo tuve con relación a él. Eso es lo que dice el verbo aquí, si confesamos. Dios dice que es pecado. Entonces yo debo reconocer como pecado, no como simplemente una excusa. Dios perdóname porque tú sabes que yo soy humano. No, no tan solo eso. Yo debo reconocer cuál fue mi pecado. Yo debo reconocer cuál es la acción igual como lo que Dios va a hacer con nosotros. Y Él nos va a perdonar. Pero debemos reconocer que aunque Él nos perdona de todo lo que nosotros hacemos, la consecuencia del pecado, nosotros vamos a seguir cargando mientras estemos en esta tierra. Si mi error fue financiero, Dios me va a perdonar. Pero quien tiene que pagarle al banco soy yo. Él me va a proveer la forma, porque realmente, ¿quién provee empleo? Dios. ¿Quién provee todo lo que tenemos? Dios. Entonces, Él me va a proveer, pero yo soy quien tengo que cargar con toda esa responsabilidad. Dios nos da una garantía de restauración basado en su carácter, no en nuestras emociones. Él es fiel y cumple su promesa de pacto. Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Él es justo porque la deuda ya fue pagada por Cristo en la cruz. Dios no nos cobra dos veces. El resultado del perdón total y limpieza de toda la maldad. La verdadera comunión con Dios exige honestidad radical y una vida expuesta a su luz. Si vamos al capítulo 2, comienza diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Juan escribe para que tú y yo no pequemos. No debemos pecar. No tenemos que pecar. Debemos huir de las tentaciones y del pecado. Si pecamos, con escondernos de nuestro pecado, de lo que hicimos, no vamos a solucionar absolutamente nada. Dice él que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Abogado en esa tradición era alguien que subía al estrado a hablar por ti, parecido al día de hoy. Es la persona que te acompañaba al juzgado y te defendía. Pero abogado tenemos para con quién, para con el Padre. ¿Y es quién? Jesucristo el justo, dice aquí. Y Él es la propiciación por nuestros pecados.
Y no solamente por los nuestros, sino también por lo de los de todo el mundo. ¿Cómo podemos disfrutar de una comunión real auténtica con un Dios que lo ve todo? Reconociendo que Dios es luz absoluta. Evaluando nuestra propia conducta y rompiendo con el autoengaño. No podemos pretender comunión con un Dios de luz si insistimos en retener esquinas oscuras en nuestro corazón. La madurez cristiana no se mide por la ausencia del pecado, sino por la velocidad y honestidad con que corremos a confesarlo. Imaginémonos una habitación cerrada. No sé si alguien ha entrado a una habitación cerrada y de pronto cuando abre la ventana y el sol entra, uno ve como si hubiese un polvillo que va subiendo, ¿cierto? Necesitamos ser como esas habitaciones y dejar que el Señor entre, su luz entre a nosotros. Y que esa luz nos limpie y nos permita a nosotros poder servirle con honestidad del corazón. Y que todo lo que nosotros hagamos en esta tierra pueda ser para eso. Dios nos presenta en el versículo 9 cómo podemos presentar a Jesucristo o a Dios nuestras dificultades, las que vamos a tener siempre. Y nos promete que su Hijo nos va a limpiar. En esta mañana quiero, mientras oramos, en lugar cada uno en nuestro propio lugar en silencio, poder presentar a nuestro Dios todas esas dificultades que tenemos, que nos detienen de hacer lo que tenemos que hacer. Esas excusas que tú y yo tenemos que no nos permiten crecer en el camino de Dios. Reconocer que Dios lo ve todo y que nosotros estamos eh, en pecado, que nosotros estamos en oscuridad. No debemos estar ahí. Realmente no debemos estar ahí. Dios no quiere que estemos allí. Dios quiere que seamos transparentes y que corramos a Él con nuestras dificultades y podamos confesar con nuestro corazón abierto todas ellas. Oremos. Amante Dios y Padre, Señor nuestro.